Y ahora para la última charla tenemos a Pablo Grandío, que es otro de los pioneros en el mundo de los medios de comunicación dedicados a videojuegos en España. Es el fundador y director desde hace más de 20 años de la revista Vandal. Vandal es uno de los principales medios dedicados a videojuegos de España, con cientos de miles de lectores entre España y Latinoamérica. Es un medio que también ha tenido que evolucionar, y los medios dedicados a videojuegos, con la aparición de diferentes plataformas como puede ser YouTube, como puede ser Twitch, tuvieron también que evolucionar. Hay nuevos tipos de público, hay nuevos tipos de contenidos, y para hablarnos de eso y un poco de todo lo que es la comunicación de videojuegos, tenemos a Pablo Grandío. Pablo, cuando quieras. Bueno, hola, muchas gracias por quedaros hasta tan tarde, y muchas gracias también a la Organización de Mundos Digitales por incluir cada vez más el videojuego dentro de sus contenidos. Comentaban al principio de este evento que A Coruña tiene la oportunidad de ser un hub a nivel nacional de creación de contenidos digitales, y dentro de esos contenidos digitales también tiene la oportunidad de hacer grandes videojuegos. Como acaba de contar Paz, hay poco en Galicia, pero se están poniendo los miembros poco a poco para que Galicia pueda tener mucho que decir en el mundo del videojuego, y yo estoy deseando poder contarlo en Vandal, y de hecho también poder contarlo en 15.000, que también soy el director y fundador de ese diario digital. Así que espero tener muchas noticias que contar sobre Coruña y sobre Galicia. Esta ponencia va sobre cómo ha cambiado la comunicación en videojuegos. Yo fundé Vandal cuando tenía 15 años, en el año 97, y llevo 23 años desde Coruña cubriendo la actualidad del videojuego de todo el mundo. He tenido la suerte, gracias a ello, de viajar, de conocer mundo, de aprender muchas cosas y de tener que reciclarme constantemente para convertir lo que era una web de 1997 en lo que es una web de 2020. Vandal comenzó sin recursos, como un proyecto que yo compaginaba con mi segundo debut, y ahora mismo, de este año que llevamos 8 meses con datos de audiencia, ha sido líder nacional y por lo tanto de toda Latinoamérica en 5 de esos 8 meses. Y bueno, durante estos 20 años he podido ver cómo ha cambiado la comunicación de videojuegos. Y bueno, voy a intentar ser breve, que son casi las 10 de la noche, y voy a intentar agilizar el repaso de tal como éramos, porque los que se acuerdan perfectamente, y los que no se acuerdan pues tampoco se perdieron demasiado. En los años 80, que son una época muy bonita en el mundo del videojuego, la comunicación del videojuego estaba limitada a las revistas mensuales como Micromanía, que era como la más famosa de la época de los 80, y el consumidor no tenía información de videojuegos. Tenía las revistas, tenía las recomendaciones de patio de colegio o de verlo en su casa, o tenía lo que conocía viendo los escaparates de las tiendas o viendo dentro de las tiendas, pero no había una forma de acceder a los productos porque no sabías ni siquiera que existían. La comunicación era B2B, en el sentido de que el importador hablaba con la tienda y punto, y era el importador el que convencía a la tienda de lo que tenía que vender, y no llegaba al usuario final. Y la única información de los usuarios, como decía, eran las revistas, y esto es un San Benito que persigue a la prensa de videojuego desde entonces, siempre recomendaban la compra. O sea, no sé si seguís mucho o poco la prensa del videojuego, pero en los años 80 todas las notas de los videojuegos iban de 9 a 10. No había videojuegos por debajo del 90, entonces ninguna revista decía que un juego no estaba recomendado porque se arriesgaba a perder el favor de las distribuidoras que había, que eran 6. Entonces, claro, perdías el 16% de tu mercado. Había poca información y, en realidad, objetivamente poco fiable, y el público del videojuego eran niños, adolescentes algo frikis y adultos raros, en el sentido de todos teníamos un tío de 30 y pico años que estaba soltero, y ese era un poco el público de los videojuegos mayor de edad, ¿no? Gente que no era, ¿cómo diría? Gente que hoy en día pues le llamarían friki, le llamarían de todo. El público del videojuego era realmente los niños y de los adolescentes, y el adulto que jugaba no lo contaba, que eso es lo que quiero decir. Era un producto, era un entretenimiento que estaba muy estigmatizado, y las noticias de los medios de comunicación generales no le hacían ningún favor. El asesino de la katana, todos conocemos el caso de cómo los juegos de rol estuvieron 10 y 15 años también con ese San Benito. Entonces, el público realmente era una cosa infantil, y el que no era un niño no lo contaba. Era una cosa que hacía de puertas para adentro en su casa y que no comentaba con nadie. Llega el año 2000,
llegan los finales de los 90 y los 2000 y la llegada de Internet al gran público. Y llega el momento en el que se empiezan a fundar webs de videojuegos, Vandal y decenas de ellas más, y cambia mucho las cosas. De repente los usuarios tienen acceso a una enorme cantidad de información, y esto antes de que llegase Google incluso. Hay muchísimas webs que pueden visitar libremente y gratis y descubren muchos videojuegos. En ese momento la gente que se ha criado con un Spectrum o con una NES o con una Super Nintendo descubre todo lo que se perdió gracias a Internet. Gracias a las webs de emuladores se dan cuenta de que hubo muchos juegos japoneses que nunca llegaron, se dan cuenta de que se dan cuenta de que si España era muy de Spectrum y también había un poco de MSX y de Commodore, se da cuenta de que hubo muchos videojuegos que ni siquiera pasaron por España, y entonces la gente los muy aficionados al videojuego empiezan a descubrir todo lo que se perdieron y se empieza a crear una pequeña cultura del videojuego verdadera, con conocimiento verdadero en el país. Por otra parte, los medios online informan diariamente de novedades del mundo del videojuego y se empieza a haber una política de comunicación de los videojuegos. Empiezan, digamos, desde que se anuncia el videojuego en una feria hasta que sale, pasa un año y pico, y entonces los usuarios empiezan a recibir una información constante sobre los videojuegos y se empieza a crear lo que se llama el hype. O sea, empieza a haber expectación sobre un videojuego. A medida que mejoran las conexiones de Internet, empiezan a poder verse trailers de los videojuegos, que eso era algo totalmente impensable en los años 90. Lo más parecido que había en los 90 eran cintas de VHS que venían con algunas revistas. En paralelo también los usuarios comienzan a interactuar entre sí en comunidades, jugando online y viéndose en eventos presenciales que se empiezan a realizar. Entonces el videojuego comienza a perder el estigma social, básicamente porque la gente empieza a conocer, más allá de sus amigos del colegio que jugaban, empieza a conocer a otras personas que juegan a videojuegos parecidos, juegan online con ellos, crean clanes. El videojuego empieza a ampliar su público. Jugar a una PlayStation, a un juego como Gran Turismo, ya no está mal visto socialmente. Jugar a juegos con un aspecto más adulto ya no es algo de niños. Empieza a evolucionar y el público del videojuego sigue ampliándose. Y por supuesto todos los niños pequeños, ya los padres les compran una consola porque ven que es normal y que no es algo peligroso, y los adultos en la universidad se empieza a jugar al Tony Hawk, al Pro Evolution Soccer, se empieza a normalizar un poquito más el consumo de videojuegos. Entonces llegamos ya a la época relativamente actual. World of Warcraft es un juego muy importante porque populariza, crea una legión de seguidores y populariza lo que es un juego masivo permanente, en el que tú eres un personaje, lo encarnas, te relacionas con él y estás durante años trabajando ese personaje o en el mismo mundo del juego. Y la gente se acostumbra a que los juegos estén vivos y cambien. De repente pues te bajas el parche porque va a haber un evento en el juego, porque va a cambiar, porque el escenario cambia, porque el dragón se ha cargado medio escenario. Empiezan a cambiar los videojuegos. En paralelo también la distribución digital cambia el modelo de negocio. Antes un juego se fabricaba, un FIFA 95, se fabricaban tantas unidades, se vendían, adiós FIFA 95. Ahora, al haber distribución digital, el número de copias que puede vender un juego no tiene límites. Y de hecho sigue sin tenerlos, y te puedes jugar ahora mismo, puedes comprarte Monkey Island 1 de manera legal en Steam y jugártelo, y ese juego sigue vendiendo. Y eso cambia muchísimo el panorama de la creación de videojuegos, porque los costes cambian. En paralelo también, que no está mencionado en la presentación, también se abarata muchísimo el desarrollo de videojuegos, entonces crece muchísimo la oferta. Entonces, gracias a esa posibilidad de comunicar de manera gratuita a través de Internet, gracias a la aparición de las redes sociales y gracias a la aparición de las revistas online, hay básicamente tres modelos de comunicación a partir del año 2003, 2004, 2005. Está el modelo tradicional, que es el modelo que sigue la mayor parte de las compañías que hacen juegos para consola, que es a base de trailers que van contando pequeños hitos, aprovechando las ferias para hacer anuncios, aprovechando los grandes eventos como los Game Awards para hacer anuncios, que es el modelo un poco que sigue PlayStation, Electronic Arts y Microsoft. En plan, voy a anunciar el God of War con un pequeño teaser de 20 segundos, la gente se vuelve loca, dentro de 4 meses enseño a Kratos, la gente se vuelve loca, y dentro de 6 meses digo cuándo sale y la gente ya lo reserva. Luego está el modelo semilla, que son generalmente estudios de PC con pocos recursos,
que crean un prototipo generalmente para un nicho, estilo voy a crear un juego de estrategia intergaláctica y lo voy a poner en Early Access, me lo van a comprar 200 personas y con el feedback de esas 200 personas voy a construir sobre ello y se va a ir dando a conocer poco a poco. Eso lo hizo Minecraft y le fue bastante bien. Y luego está el tercer modelo, que es el modelo soy Nintendo, yo hago lo que quiero, que también lo usa Apple, Bethesda, Blizzard y Valve Software, que son compañías que tienen tantos seguidores y tanta credibilidad por haber hecho juegos tan buenos y aportaciones tan importantes al mundo del videojuego, que pueden anunciar un juego cuando quieran, que saben que va a tener éxito. La comunicación ya se hace sola. Por ejemplo, Nintendo lo ha hecho hace un mes con el nuevo recopilatorio de Mario para la Nintendo Switch, que lo anunció hace escasamente 3-4 semanas. Apple lo hace cuando quiere, Bethesda lo hizo hace 5 años con el Fallout 4, lo anunció 4 meses antes del lanzamiento, algo que nunca se había hecho con un juego de tal calibre y tuvo igualmente mucho éxito. Y Valve Software también, por ejemplo, lo ha hecho con el Half-Life, que lo ha anunciado con el de realidad virtual, lo ha anunciado con muy poco margen de tiempo y sabía que iba a arrasar y agotó los cacharros de realidad virtual. ¿Me queda mucho tiempo? Poquito. Vale, solo me quedan 2 slides. Entonces, toda esta evolución hace que, primero, haya personas que llevan 30 y 40 años jugando a los videojuegos y referentes como Mario, los Sims o GTA los conoce varias generaciones. Segundo, los videojuegos permiten que la gente se comunique todo el rato, porque los videojuegos online, las comunidades online, redes sociales, la gente busca afinidades. Luego surgen los youtubers, los streamers, los pro players y se hacen famosos. Las redes sociales permiten que los videojuegos se comuniquen de forma horizontal y fenómenos como Fortnite o PUBG se propagan entre jugadores porque de repente la gente lo ve en Twitch y dice voy a probar lo que es gratis y de repente se crean monstruos de ese tipo. Hasta el punto de que Apex Legends, Electronic Arts, dijo voy a promocionar este juego comprando a varios influencers y lo consiguió poner ahí porque pagó a los 30 principales influencers para que jugasen. Y el videojuego ya no tiene estigma, es algo normal y es guay. Y Courtois juega con Ibai y se pican. Y cuando Courtois le gana a Ibai, Ibai le dice que es un cabrón y que Ter Stegen es mejor que él. Está totalmente normalizado. Neymar se saca selfies con el mejor jugador de Counter-Strike de Brasil. O sea, el videojuego ha ganado. Ya no es una cosa de frikis, los frikis son los que no juegan. Entonces, ¿cuál es el culmen de esta presentación a la que le quedan pocos segundos? Cómo Fall Guys y Among Us, surgidos de la nada, se ha convertido en grandes fenómenos del verano. Esto que veis ahí es un tuit de Podemos llamando impostores al resto de partidos políticos usando la terminología y los gráficos del juego. Y es un tuit que la gente entendió porque mucha gente está jugando. Pues que Twitch ha desplazado a YouTube como generador de fenómenos virales porque la gente ya es todo en directo. Entonces, los juegos ahora mismo cuando se ponen de moda son como una temporada de una serie de televisión de Netflix. De repente, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Hay recomendaciones rápidas, la gente lo consume rápidamente y la gente se cansa rápidamente. Si echáis un vistazo a las gráficas de jugadores simultáneos de estos juegos en Steam, se parecen extrañamente a las del coronavirus. Cómo crecen y cómo llega un momento en que pasan de moda, el equivalente, digamos, a un confinamiento, y se quedan flat y luego empiezan a bajar lentamente. En el caso de Fall Guys, ¿qué ha pasado? Que sale en PlayStation Plus, por lo tanto es gratis para los 35 millones de suscriptores de PlayStation Plus, y de repente 3 streamers famosos pagados por los desarrolladores de Fall Guys juegan, la gente ve que mola mucho el juego y de repente 2 semanas después tiene 6 y 7 millones de jugadores. Ahora el juego ya ha pasado un poquito de moda, pero ya se ha convertido en una cosa que se va a quedar y que va a tener temporadas, actualizaciones, etc. ¿Y qué pasa con Among Us? Que es el caso más interesante y el caso del que más pueden tomar nota cualquier persona interesada en crear videojuegos. Pues que se lanza en febrero o marzo de 2018 y a nadie le importa. Y tiene durante un año 200 jugadores al día. Y en 2019 crece un poquito y tiene como 500 jugadores al día de media. Y llega un momento en 2020, más o menos en la época de marzo, abril, que estamos todos en casa, en que empieza a crecer ligeramente y pasa a 1000 y pico, 2000 y pico, y en algún momento de junio un youtuber, un par de streamers lo descubren y empiezan a jugar. Y entonces se dispara. Se dispara porque el juego está muy bien, es muy divertido, pero nadie lo conocía, no habían tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, el juego sigue teniendo una sola review en Metacritic. Ningún medio de comunicación se fijó porque era uno de los miles de juegos que salen al año en Steam.
Y a base de ser un buen juego y de crear una pequeña comunidad y que la gente lo fuese conociendo, se ha convertido en un fenómeno que ahora tiene millones de jugadores. Lo cual llega a la conclusión de que cualquier juego, como todos los juegos están vivos ahora gracias a la distribución digital, cualquier juego puede explotar en algún momento si se consigue la comunicación y la masa crítica adecuada. Y bueno, y gracias por aguantar esto a estas horas. Muchas gracias, Pablo.